predecible, y además tiene que el papá Estado tiene que cuidar de ti, y es por tu bien que te controlamos, es por tu bien Pues sí, que te tienes que vacunar, es por tu bien que te tienes que proteger, porque la sociedad toda depende de que tú hagas las acciones correctas, y si no las haces te vamos a castigar civilinamente, es decir, no directamente, pero vamos a adoptar medidas como ha ocurrido ciertamente ahora con Francia, ¿no lo sabéis? Macron ha despedido cuántos de miles de empleados del sistema sanitario Bueno, no hace por falta no quererse vacunar. Increíble, pero bueno, lo digo porque es un ejemplo. No, pero lo que te quiero decir es que yo discrepo en un punto contigo, y es que no hubo nunca buenas intenciones, siempre hay intenciones comerciales. Claro. Porque qué buenas intenciones, o sea, buena intención es la palabra que sale hacia afuera, como en las elecciones, ahora está llena la ciudad de buenas intenciones en cada esquina. Pero ¿quién se las cree, no? Ya conocemos la política. No son buenas, son intenciones para vender, pero la información ya está en las manos que tiene que estar. O sea, Bueno, ellos ya son los que van a hacer. No, lo único que te decía no es eso. Claro, por supuesto que las empresas, la industria en general, el pensamiento del beneficio al último extremo, o los estados en su idea de perpetuarse en el poder, van a utilizar unas corrientes determinadas de pensamiento, pero que las cosas empiezan de otra manera, no nacen pervertidas en principio. Yo creo que las cosas se utilizan, algunas, eso es ¿no? todo. Sí. No nacen pervertidos, no hay una perversión intrínseca Que hay en una el pensamiento, en el ignorancia, ser humano. y algunas- No, yo pienso que no, y que hay buenas intenciones, en el sentido que buenas hay intenciones de hacer las cosas de determinada manera, lo que pasa es que se puede torcer. Es decir, claro que se puede, de hecho todo se tuerce, todo se degenera. Pero no Si siempre hay buenas intenciones. Con fabricar armas no creo que haya muy buenas intenciones, por ejemplo. No, fabricar para armas, Claro, defenderse, es lo que, si lo ponen- esas son las buenas intenciones. Si lo la ponen de esa leyenda, ¿no? manera, de esa manera tan brutal, y dice fabricar armas no es buenas intenciones, no estoy de acuerdo contigo que fabricar armas no es tener buenas intenciones, pero puedes pensar que en un momento dado unos pueblos quisieron protegerse de otros y se armaron porque estaban siendo invadidos, y hay un desarrollo tecnológico, y era pues tener el escudo más fuerte o tener hierro en vez de bronce, pues podía ayudarles, pero eso se convirtieron luego en invasores de los otros, es decir, todo se deteriora, todo se pervierte en el ser humano, ¿no? Puede ser utilizado por determinadas corrientes. Entonces eso no indica que el ser humano por sí mismo sea perverso en su naturaleza, ¿no? Es lo que Tiene yo ansias pienso. de poder, Eso sí. digamos. Y Entonces, no sé. Pero Entonces, la ansia como- de poder, sí, para mí siempre es como una especie de... Si tú estás tranquilo, no tienes ansia. Eso es lo difícil. Estar Es lo difícil, lo que pasa es que claro, en las sociedades... Claro, es que cómo estar tranquilo metido en este sistema. Ya, es que es... Lo que pasa es que tiene que haber movimientos correctores, por eso estamos aquí nosotros. Es decir, por eso hay gente que ejerce su espíritu crítico, que es lo que hay que decir. Críticos más que correctores, diría yo. Crítico, hay que ser críticos, o sea, con determinadas corrientes, porque las cosas se ponen en una inercia que nos puede llevar al desastre. Entonces, por lo momento hay que efectuar movimientos correctores. Críticos. Críticos. Correctores es que ya es... Correctif es el nombre de esta empresa. Correctores ya es lo que... Es que yo estoy convencida de que el problema es esa idea de que tenemos que corregir, de lo que hay que hacer es dejar. No hay nada que corregir, es mejor Creo que dejar. tiene que... Esa es o sea, otra idea, sí. Creo que tiene que... Que florezca crítico, de manera... Pero eso de que el hecho de querer corregir ya implica que yo lo estoy haciendo bien y tú lo tienes que hacer como yo creo que lo tienes que hacer. Y entonces en esa idea, cualquier buena idea se puede convertir en un Una mecanismo... imposición, ¿no? Que, exacto, claro. Bueno, yo no hablaba en ese sentido de corregir No, el por la pensamiento palabra, del tú Tú te otro. referías a que Sí, esa no. inercia como Sí. un freno, ¿no? A esa Un inercia. freno, exactamente, un freno que decir, bueno, no vamos en la dirección correcta, ¿no? Que creo que en eso estamos de acuerdo, que no vamos en la dirección correcta, y creo que mucha gente, la que nos está viendo ahora, pensará lo mismo, porque lo estarán sufriendo en la propia piel. Lo que pasa es que a lo mejor no lo han visto, es decir, o no han reflexionado. Pero por ejemplo, sobre en eso. este tema que hablábamos de lo del carnet, ¿no? que o sea, se empezó desarrollando, claro, se empezaron a desarrollar métodos para identificar, como la huella digital y las mediciones, Qué tremendo. y luego se impuso una ley de que todo ciudadano tenía que tener el carnet, ¿no? Poco a poco pues, se empezó en Estados Unidos, en el 43 creo, y luego ya se extendió a todo el mundo, hasta que ya para nosotros es como una naturalidad, hemos nacido con DNI, no nos parece nada extraño, ¿no? En la frente. Claro. Es ¿Cómo algo no? que empieza para criminales, para extranjeros, para marginados, acaba siendo para todo el mundo, y las generaciones que lo vivimos como natural, porque hemos crecido con ello, pues lo aceptamos como natural.
Pero ahora ha habido un salto con el tema de, claro, ahora hay como la tecnología va Tremendo. la tecnología va avanzando y la información es cada vez más. Ahora está el tema del carnet de vacunación, por ejemplo, ¿no? Y que es un parámetro biológico que también tenemos que llevar encima, ¿no? De identificación, que ya sirve para entrar a los sitios. Es que esto es presente. Ya hay gente que con este carnet puede entrar a sitios y gente que no lo tiene y no puede entrar, ¿no? Eso en Alemania es un hecho. Y además tengo que decir que mira si somos cortos de miras, porque esto, si pensamos en si aprendemos de la historia, podíamos pensarlo al principio de la pandemia, que se decía la vacunación, y ya había escritores que hablaban del carnet biométrico y que ahí iban a meter datos y que iba a ser obligatorio, ¿no? Identificarse con diferentes parámetros, digamos, sanitarios. Y yo al principio de la pandemia perdí un amigo por hablar de este tema. Solo por hablar. Solo por decirle, sí, por mandarle un artículo. O sea, era una fe ciega en... Que no pasaría, pero que en base a qué, por eso digo yo, que en base a qué uno piensa que no va a suceder algo que viene sucediendo de distinta manera, ¿no? Es como, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? O sea, en fe a ¿qué? Es que no lo puedo entender. O sea, ¿cómo no se va? Simplemente estadísticamente es como lo que viene pasando, es lo que va a seguir pasando y además lo están anunciando, pero la gente no lo quiere ver, ¿no? Es como... Y cuando está ahí... ¿Tú crees que aprendemos algo de la historia? Juan Pedro es malvado. Esa es una Espérate, pregunta que tú tenías preparada por ahí. Es que tengo que decir mi frase genial, porque No te si me adelantes. Porque no, primero di. no te me adelantes. A ver... Esa es una pregunta interesante porque hubo una serie... Bueno, podemos de hecho empezar ahí. ¿Crees que aprendemos algo de la historia? Porque yo recuerdo una serie que yo vi que me gustó mucho, a pesar de que es una serie brutal y hay gente que la critica y todo eso. Está basada en el libro de un periodista colombiano que hizo sobre la vida y obra de Pablo Escobar, que se llama Pablo Escobar, el patrón del mal, ¿no? Y es una serie de 115 capítulos, está hecho como una especie de novela de estas, de amor, de estas como le llaman, un culebrón, ¿no? Le decimos en España, un culebrón. Está hecho de esa manera por la televisión colombiana, por Caracol Televisión, con actores colombianos muy buenos que hablan acento paisa de la zona donde era Pablo Escobar y habla de esas mafias en los años 80, ¿no? Y ahí, cada capítulo de la serie empezaba siempre con la misma frase. Quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Esa es lo que quería decir. Compulsión de repetición. Sí, es otro concepto de Freud. Pues ¿sabes de quién es esa frase? Que no lo dice la serie. Luego lo averigüé trabajando en Berlín a Unterwelten, en los Berlines subterráneos, porque ahí está puesta, delante de la entrada del Tour 1. Y es de Carlos Santayana. Ah, Santayana. Sí. Santayana Muy bueno. es un Sí. español que vivió y estudió en Estados Unidos, en una de las mejores, creo que Muy en bueno, Harvard, Santayana, sí. que era de hijo de diplomáticos, y vivió y estudió en Estados Unidos y al más alto nivel escribió libros y en inglés y este es el que dijo la frase famosa de quien no conoce su historia está Pero obligado Santayana, a... pero Freud hablaba de eso también, Sí. claro. Y Nietzsche hablaba de eso también, Sí, ¿no? sí. El eterno Sí. retorno. Claro. El eterno retorno. Pero claro, es muy interesante porque la compulsión de repetición es repetir algo que te duele, que te hace daño y que también tiene que ver con que no conoces algo de tu pasado, que no estás Es conectando. muy psicoanalítico, vosotras que sois psicoanalíticas, sí, claro. Pero tiene que ver con lo que tú has dicho. Claro, pero en también. el fondo es lo mismo, ¿no? Es Lo como mismo. otro... Como, bueno, en la historia también se repiten procesos que yo creo que es Como en la persona, ¿no? como la Podemos persona, establecer un exactamente igual. paralelo. Es como si fuese un gran cuerpo, ¿no? Y por no justo también por no conectarnos con lo que pasó antes, por no ver que es lo mismo o por no conocer lo que pasó. Claro, es que además yo creo que es que hay como una especie de creencia de que sí que estamos aprendiendo de la historia cuando, y esto me voy a remitir a la conversación que teníamos la semana pasada aquí con tu amigo Iván, cuando nos contó que venía de la conferencia, o sea que él venía de una conferencia
en la que se hablaba del auge del populismo, creo que eran economistas, ¿no? No sé qué Sí, eran o de filósofos, diferentes nacionalidades. no sé si eran filósofos o economistas. No sé, yo no porque él es estuve en filósofo, eso. ¿no? Él es filósofo, trabaja como, sí, dando clases de filosofía en la Universidad de San José en Costa Rica. Pero fíjate lo que, o sea, era como el auge del populismo, y el populismo se atribuía a la gente que está en contra de las medidas del corona. O sea, estos eran los populistas, a los que se asocia con nazis, o sea, extrema derecha directamente. O sea, se asocia con conceptos que en realidad no tienen nada que... Claro, es una difamación. Es una difamación directamente, claro, y desprestigiarlos. Claro. Directamente, ¿no? Y de ahí se saca la teoría de que hay un auge del populismo. Me hubiese gustado estar en la conferencia porque lo único que sé es lo que dijo él, claro. pero que él dijo que se asociaba, o sea, que la extrema derecha ahora se asociaba a este grupo crítico con las medidas del corona, lo cual es pues eso, una difamación. Entonces lo que hay es una confusión, o sea, se pretende aprender de la historia, pero se proyecta en grupos que no corresponden, porque al final, para saber realmente si... O sea, un judío de hoy, vamos a decir, no es lo mismo que un judío de aquella época, ¿no? Ha pasado una historia, entonces no puedes hacer el paralelismo eins zu eins, no puedes comparar lo que es ser judío hoy en día con lo que es ser judío entonces, ¿no? Igual que los nazis no van a retornar con la misma cara y haciendo las mismas cosas. No, es imposible. O sea, pero lo que retornan son los patrones, lo que pasa es que hay que saber reconocer. Y para saber reconocer llegamos al tema que decías tú, que es el tema de dónde está el poder, quién está siendo discriminado, o sea, es lo que no podemos reconocer. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la discriminación? Y en base a eso, encontrar los patrones, los paralelismos. Y hoy, los que están siendo discriminados no son ni son los homosexuales, o sea, en nuestra sociedad, ¿no? Ni son las mujeres, ni son los discapacitados, al menos oficialmente, ¿no? O sea, Claro. discriminación siempre hay, ¿no? Pero al menos oficialmente Sí, no claro, es... pero las grandes palabras... Y sí que están siendo discriminados la gente que no se está vacunando. Eso es uno de los aspectos. Determinados sectores de la población que se oponen a la política de gobierno son discriminados automáticamente. Claro. Y eso se ha visto, por ejemplo, en el hecho de las manifestaciones. Ahora en Berlín está habiendo, es una época convulsa de manifestaciones cada fin de semana. Berlín siempre ha sido Hoy conocida también, por sus manifestaciones. Claro, hoy también ha habido... Es la ciudad de las manifestaciones. Siempre las ha habido. Y sin embargo, hay diferencias. La semana pasada hubo una manifestación por el tema de la vivienda en Berlín y esa gente pudo desfilar por el centro. Y hace 2 semanas hubo una manifestación en contra de las medidas del corona y esa gente se le prohibió el manifestarse por el centro y se cercó todo el centro para que no llegasen ahí, ¿no? O sea, cierto. Y además claro, tienen ya unas pero técnicas muy sofisticadas la policía. Está prohibida la manifestación además. Sí. Y de hecho ahora han borrado las páginas de la gente que convocó esta manifestación, se les ha censurado las páginas también. Es como, ahí está viendo algo que realmente con lo que se puede encontrar un paralelismo con lo que pasaba en otras épocas, ¿no? Pero ahí no se puede ver. ¿Por qué no se puede ver? Pues que está el poder. Tomar una pequeña pausa, ahora vengo. Sí, porque está el poder, ¿no? Una pausa Y porque oponerse al poder sería... te compromete, ¿no? Entonces cuando hay que comprometerse no quieres ver ese paralelismo. Queda mucho estrés. Claro. Gente que, yo creo que, para gente que oponerse a la gran, al mainstream, le da mucho estrés. Entonces elige lo que sea que no le dé tanto estrés. Pero ¿y de dónde viene el estrés, crees tú? De que vas a ser, pues de que te van a difamar, de que lo ves, ¿no? Que están difamando a otros, pues claro, tú no quieres que te difamen, pues te pones en el gran mainstream para que nadie te critique, para pertenecer a una gran masa, ¿no? Para lo que hablábamos en el tema de las masas, ¿no? Sí. Para pertenecer al final, para ser parte. Sí, o sea, para eso no... Sí. Y ahí se bloquea la crítica. Claro, pero y además es algo que genera mucha impotencia porque cuando se oye esto, ¿no? Como que hay conferencias donde se habla de la extrema derecha, que son la gente que se opone a las medidas, y no hay nadie que se opone, no hay ningún representante, no están invitados, ¿no? Es como no tienen ni voz ni voto. Se les ha... Cobardía.
Eso sí, sí, y querer seguir con sus propias teorías. La cobardía de los que están Claro, diciendo claro. esto, ¿no? Sin nadie ahí presente. Entonces están Claro. hablándose a sí mismos o algo Sí, así. porque no hay, Están confirmándose a sí mismos. no hay ningún tipo de oposición, ¿no? No hay... Claro. Y aquí quería leer una frase, no sé si me espero a que venga Juan Que venga Juan Pedro, Pedro. porque a mí es la frase que más me gusta del libro. Sí que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Pero aquí sí que o sea, hablando del paralelismo, esto para mí es súper importante, que no estamos viendo lo que está pasando, porque además te ocurre una cosa interesante, cuando uno se vacuna, vamos a decir, hablarlo directamente, cuando la gente se vacuna, pierde la conciencia de que hay gente que no está vacunada y que no puede hacer las mismas cosas, ¿no? Y a mí hay amigos que me dicen ahora, vamos a hacer esto, vente aquí. Yo les digo, es que no puedo ir, porque no tengo esto, y Claro. no me voy a estar haciendo test constantemente para hacer cosas. Claro. Y ellos saben que yo no estoy vacunada, y Lo obvian. pero lo olvidan, lo obvian, o no sé qué pasa con eso, no es como... Es... de repente cuando pasas como a un bando donde te olvidas que lo que tú puedes hacer, hay gente que no lo puede hacer. Bueno, Y luego ¿por qué no dejamos el tema un poco de la vacuna y vamos a donde nos quedamos en el último vídeo, que es 1929? Sí, hombre. Ahora de Claro, repente. porque tú decías que ibas a empezar el vídeo actual con el término del anterior, No, vamos a que hacer era otro. la Gran Depresión. Mira, si quieres hacemos otro, pero es que ahora igual vamos a terminar. Venga, porque si pues no- sí, vamos a terminar. vamos Mira, yo me voy a- a servir con la botella cerrada. Y dice, bueno, dice, tienes más vicios que una tomatera. Porque quería leer, te estaba esperando porque quiero leer la frase Sí. que a mí más me gusta del libro. Vale, Ahora te has perdido un poco la introducción, cómo llegamos a ella. vale. Sí, habla del Pero libro. digamos que enlaza con el tema de la difamación, Mm, de la incomprensión, de la discriminación y de la inconsciencia de esta discriminación, ¿no? Cuando nos preguntamos, ay, ¿qué pasaba por aquel entonces en la época de los judíos que no se daban cuenta? Es como, ¿sabes? Como que pasaba todo delante de sus ojos y qué gente que no se daba cuenta de que se los llevaban o de que se les discriminaba. Claro, y yo estaba diciendo ya, ahora mismo hay discriminación, no es ni mucho menos comparable de momento con lo que pasaba entonces, ya. pero ya no podemos, yo no puedo ir a la peluquería, no puedo ir a ciertos sitios sin hacerme test de momento, pero están pretendiendo que el test tampoco sea una opción. O sea, hay una discriminación. Y lo que decíamos es cuando pasas a la parte de el vacunado, como tienes acceso a todo, pierdes la conciencia de que hay gente que no puede hacer eso, ¿no? O sea, es fácil perderla, ¿no? Ya, cierto. Entonces decía, lo que decía Zweig, que es la frase que más me gusta del libro, decía, en aquellas primeras semanas de 1914 se volvió poco a poco imposible sostener una conversación racional. Los más pacíficos, los más bondadosos, estaban como embriagados de sangre. Amigos a los que siempre había considerado individualistas convencidos, incluso conocidos como anarquistas, se habían convertido de la noche a la mañana en fanáticos patriotas, y de patriotas en insaciables anexionistas. Todas las conversaciones terminaban con la frase tonta de «el que no sabe odiar tampoco sabe amar», o en burdas sospechas. Camaradas con los que no había tenido ni una discusión desde hacía años me acusaban indiferenciadamente de no ser austríaco. Me decían que me fuese a Francia o Bélgica. Incluso llegaban a insinuar que puntos de vista como el mío en esta guerra eran delito y habría que denunciarlo a las instituciones. Pues los defaitistas, esa bonita palabra inventada en Francia, era el peor de los delitos. La palabra defaitista fue inventada para desprestigiar a aquellos que se esforzaban por ser comprendidos, de derrotistas. Sería la palabra. O sea, sí, claro, es como el derrotista, el que no estaba con la euforia de la guerra, el que no se dejaba general. entusiasmar, ¿no? Y es o sea, hay ahora también ciertas palabras, ¿no? que se han inventado y que se lanzaron desde el principio para desprestigiar a todos los que se oponen a lo que debemos de ahora creer todos. De todas maneras, yo no lo quisiera poner tan trágico, en el sentido que sí, es cierto que están poniendo unas normas cada vez más restrictivas, pero sin embargo yo percibo en esta sociedad, por lo menos aquí y ahora en esta sociedad alemana,
que no implementan esas normas de una manera muy rígida. Yo veo que la gente se resiste y que en muchos locales y en muchos sitios la misma gente se da cuenta que es imposible o contraproducente poner en ejecución todas estas normas y digamos que pasan por encima de las normas Normal. y no te las exigen. Ese es el factor humano que esperemos Es el que factor continúe. humano que predomina todavía porque la gente se dice, pero bueno, es un poco esa actitud que teníamos nosotros en tiempo del franquismo, de que existían unas normas muy rígidas, una serie de leyes muy exhaustivas, y la gente se burlaba un poco de esas leyes y actuaba por debajo o por encima de esas leyes porque veía que eran impracticables. Es decir, y tampoco, claro, el gobierno trataba de implementarlas, pero si la gente no colabora, no funciona la cosa en el fondo, ¿no? Todos podemos boicotear en la medida de lo posible. Ese espíritu se ha perdido un poco Eso se en nuestros trataría. días, Claro. porque los medios de comunicación están tratando de meter al censor dentro de ti mismo, Claro. es decir, que tú mismo te reprimas, te controles y controles sobre todo a tu vecino. Y te parezca bien El- tu propia el policía de ventana que salía Sí. en la pandemia en España, eso Hostia. fue una de las cosas más horrorosas, decir que no, ponte la máscara de balcón a balcón, ¿no? Ah. Y esas cosas, eso es lo que veo que no existía antes en la sociedad española, concretamente yo soy español y lo viví en la transición, No estaba que tan- había tan una visible, por lo cierta menos, ¿no? burla frente al poder, una especie, un cierto espíritu crítico o de no aceptar todo lo que se te impone desde el poder, ¿no? Entonces eso, ahora al contrario, ahora se entrega a la gente como si esa fuera su salvación. Entonces eso me da un poco de miedo, ¿no? Sí, sí, sí. El sentido, que me digan lo que tengo que hacer, por favor, porque yo no tengo Claro, ese es capacidad síntoma de ni debilidad, ya, ¿no? discernimiento. Han aceptado su infantilización, ¿no? De, Sí. bueno, como yo no sé, pues estoy a merced de lo que me digan. Venga, ponme más normas que no tengo bastante. Sí, hay gente Era que así. quiere que le pongan, ¿no? Es un poco en la línea de Eric Fromm, El miedo a la libertad, ¿no? Sabéis que es un libro magnífico también y que habla de todo esto. Hay mucha gente que tiene miedo a la libertad. Sí. Ese es otro problema, ¿no? Pero Ese bueno. es uno de los grandes problemas. Mm. Pero esto es lo que decía, que la frase que os mandé ayer de Deleuze, ¿no? Que decía que al final el poder lo que hace es quitarte las condiciones que hacen posible que tú desarrolles tu potencia, ¿no? Te vuelve impotente. Y entonces esa impotencia te hace dependiente. Claro. En este momento, por ejemplo, la impotencia de defenderte, donde tu sistema inmune de defenderse contra los virus, te va a hacer dependiente de test y de vacunaciones, ¿no? Porque ya va más allá el tema de la vacunación contra este virus, sino que ahora ya están, no sé si os habéis fijado, pero yo me fijo mucho en los anuncios de la ciudad y ahora hay un montón de anuncios de enfermedades de transmisión sexual otra vez. Y que Otra vez empezamos y con que el te hagas- SIDA, ¿os y que te acordáis hagas lo que test? pasó con el SIDA Claro. también, la que montaron con el SIDA? Luego Pues ahora nunca se vuelve. vuelve a hablar de eso, se ha vuelto a hablar, pero entonces... Pues ahora vuelve, fíjate. En las paradas de autobuses están otra vez ponte condón, cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, eso todo está proliferando. Y hazte tests porque Ten miedo. ahora la idea es... Ten cuidado que vivir contra es todo- peligroso, Sí. es que no vivas porque No salgas de cualquier casa. movimiento puede ser peligroso para ti. Claro. Entonces, Si te quedas en casa, seguro quedas que en casa no te y no pasa hagas nada, y entonces te mueres de asco y agarras depresiones y entonces, ¿qué ocurre? Que a la gente le están cortando las alas. Pero si es que vivir tiene Pero la riesgo. gente se las deja cortar. Si la gente dijese desde un principio, Encantado. Exacto. claro, a mí no me tapáis la boca, o yo qué sé, ¿sabes? Pues esto no había funcionado. Pero como metieron miedo y no paraban de... Porque fijaos que ahora no lanzan números de muertos, o al menos yo hace mucho tiempo que no lo veo. Pero empezaron con eso. Sí. Y eso a mucha gente le fue como un embudo, ¿no? Para que se tragasen todo lo demás. Claro, Porque- el argumento era que tú que quieres matar a gente, o sea, Sí. era como burdo a más no poder. Hacían de pronto que te convertían en un criminal directamente. Si no Un te asesino. ponías la máscara, daban un salto mortal ahí, ¿no? Sí, O sí. sea, de pronto eres el asesino número uno, O si ¿no? salías de casa. Sí. Bueno, eso fue brutal, que a la gente no le impidieran salir de casa en España. 90 días, ¿no? 92 Increíble, días creo que 90 días ahí encerrados, asustados, con las máscaras saliendo. Con los como si hubiera- medios,
Viendo con la tele y con internet. Con esa Increíble, y la gente zorra se de lo mierda creyó que sí. todo, Sí. porque concretamente el pueblo español es muy dependiente de los medios de comunicación, más que otros pueblos que he conocido, muchísimo más, ¿no? La televisión está presente en todos los bares, en todos los hogares, en todos los rincones, y hay como una gran dependencia de qué nos dicen los prominentes, los famosos, toda esa obsesión por lo que hacen. Oye, vive tu vida y relaciónate con tu gente y ignora a esa gente un poco, que está bien que los ignoremos. Y si los ignoráramos más, mejor nos iría. Hombre, ya te Hombre, digo. bueno, muchísimo mejor nos iría. Pero hay una obsesión, estar pendiente de esos discursos públicos. Claro que hay De razones para cederles a todo. una autoridad. Claro. Y Como si tú fueras incapaz de pensar Sí. por ti mismo. Mm. Por Dios, o sea, es algo... Tal vez no debía haber dicho esa frase, ¿no? Es casi... ¿Cuál? Sí, Sigamos. todo muy bien. Vamos a terminar con, con un punto optimista. Como termina él su Sí. libro, de hecho, te lo termina. A ver, me alegraría escuchar algo optimista. Dice, espérate, a ver si- dice, el sol lucía con fuerza. Caminando a casa observé mi sombra delante de mí, así como la sombra de la pasada guerra irradiaba sobre la actual. Nunca más se ha separado de mí esa sombra, se cierne sobre mis pensamientos día y noche. Quizás se perciban sus bordes en algunos pasajes de este libro. Pero la sombra es hija de la luz, y solo el que ha experimentado claros y oscuros, guerra y paz, levantamiento y caída, solo ese ha vivido verdaderamente. Y es que hay un punto en todo esto Bonito. que de intensidad, ¿no? Que yo suscribo porque al final, y voy a decirlo, o sea, a pesar de esto, o sea, no es que hay que dar las gracias por todo lo que ha pasado, de esta confusión hay que, porque también es como, decir que esto me ha ayudado a tal, no. Por esto yo he tenido que hacer ciertos ajustes y eso ha hecho que a lo mejor mi vida se haya intensificado. Y yo eso sí que, sí, en eso sí que coincido con él, y es que de alguna manera la vida nos ha constreñido tanto que se ha hecho necesario rebelarse contra eso, y esa rebelión, que además es algo que no le voy a atribuir a todo este cambio, sino que es algo que... es tu decisión. Claro, es algo que yo me Es una atribuyo a mí decisión misma, personal. a nosotros, ¿no? Es como, a mí esto me ha hecho conocer gente nueva, me ha hecho más sociable, me ha hecho tener más ganas de vivir ciertas cosas por el miedo a perderlo, y eso al final ha acabado intensificando mi vida y... Nos han y- presentado un reto y Sí. hemos reaccionado frente a Claro, él. tú te puedes rendir a él y entonces estás Hay gente- perdido, ¿no? Que es lo exacto. que le ha pasado a mucha gente Mm. y ha acabado, bueno, pues han acabado con depresiones o suicidios o en la consulta de un psicólogo o resignados, ¿no? Con una hipocondría tremenda. No, con hipocondria, Y claro. ni sin salir de siquiera casa. tienes el alivio que teníamos antes todos los desesperados del viaje, ¿no? De salir y perderte. Ahora Bueno. ya no te dejan viajar, como dice Stefan Zweig al principio, sin un montón de requisitos y te ponen trabas en el camino. Ya no se puede hacer lo que hizo Jack Kerouac en los años finales de los años 40, On the Road, ¿no? En el camino. Ese libro magnífico. Bueno, pues nosotros lo seguiremos intentando Haciendo. hacer. Vamos a Bueno. brindar. Por Y- el camino y por el viaje y por la interior, intensidad. igual que el exterior. Tampoco está Por la deseando intensidad. pirarse. ¿Qué has dicho? Apaga ese vídeo. Que estás deseando pirarte.